Buenas tardes y buenos días para los que se han unido a esta conferencia internacional del Santander. Soy Alejandra Quinquerral, soy responsable de investigación y política económica del Santander. En los últimos años, el Santander ha reunido autoridades, académicos y muchas partes interesadas, incluido políticos y economistas, para hablar sobre el mundo de la banca. Y esta conversación ha generado muchísimas ideas que ha llegado a las prioridades del Santander y espero que también sean las prioridades de nuestros invitados. Y este diálogo es aún más importante con los desafíos a los que nos enfrentamos hoy: la pandemia, crisis económica, incertidumbre política, cambio climático, al igual que oportunidades como esa rápida digitalización. Este es el primer año que hacemos la conferencia de forma virtual. Este formato, que es una respuesta a la pandemia, ha abierto nuevas oportunidades para nosotros, nos da flexibilidad, así que en vez de concentrar la conferencia en un solo día, la vamos a repartir en 5 semanas en sesiones como esta, y vamos a cubrir diferentes temas como oportunidades y desafíos digitales, cambio climático, la relación transatlántica y el papel y las responsabilidades del sector público y privado en una economía post-COVID. Espero que puedan unirse a todas estas sesiones también. El formato virtual también nos permite invitar a más personas. De hecho, 2.300 personas se han registrado a partir de hoy. Y esto nos permite participar, o a la gente le permite participar desde muy lejos. Esto nos emociona mucho. No recuerdo un año en que hayamos tenido ponentes más cualificados y más interesantes a los que les doy la bienvenida. Lo único que nos falta hoy, creo yo, es una mujer en el panel. Pero bueno, lo vamos a compensar porque en futuras sesiones habrá muchas mujeres, incluida nuestra presidenta Ana Botín, que participará con la señora Calviño, Nadia Calviño. Bien. Van a poder ustedes seguir la conferencia con una pantalla. A mano derecha verán una ventana por la cual pueden mandar preguntas que se harán a los panelistas, y a la izquierda tendrán otras cosas como la lista de los participantes de hoy. Una vez más, muchísimas gracias por asistir a esta conferencia y paso la palabra a James Hardy, que va a moderarla. Muchas gracias a todos. Gracias, Alejandra. Gracias a todos por estar ahí. Como muy bien has dicho, la Conferencia de Banca Internacional del Santander llevamos ya varios años celebrándola, pero nunca hemos tenido la oportunidad de reunir a tantísimas personas de tantos sitios distintos en un momento además tan crítico. Así que somos muy afortunados hoy porque tenemos con nosotros a José Antonio Álvarez, que es, como saben, el CEO, el profesor Larry Summers, al que todo el mundo conoce. Yo lo conozco muy bien. Bienvenido, Larry, que ha tenido una carrera muy distinguida en el gobierno y ha participado en muchísimos grupos de pensamiento. También quisiera invitar a Agustín Carstens, que muchos conocen por sus puestos importantes en México. Y veo también que Jörg Kukier se acaba de unir, acaba de conectarse. Fue secretario de Estado, como saben ustedes, y ministro de Finanzas en Alemania. Así que tenemos un panel de lo más interesante y tenemos mucho que aprender de todos ustedes. José Antonio, ¿puedes decirnos algo sobre el contexto de estas conferencias de hoy? Gracias, James. Gracias, Alejandra. Buenos días y buenas tardes a todos. Hola, profesor Summers también. En primer lugar, quisiera dar las gracias a todos ustedes que se han conectado para seguir esta conferencia. Al venir hacia aquí, estaba pensando, bueno, la primera vez que celebramos esta conferencia fue hace 8 años. Fue el octubre del 2008. Un par de semanas después de que Lehman Brothers se hundiera. Llevamos ya 12 años celebrando esta conferencia, por tanto. Y bueno, a lo largo de los años hemos hablado de diferentes temas. En el primer año hablamos sobre todo de regulación y qué hacer para evitar
alguna futura crisis potencial en el sector bancario. Eso durante unos 2 años. Luego hablamos sobre el papel de los bancos en la sociedad y cómo los bancos deben de comportarse, el propósito de los bancos y cómo se comportan con los clientes, empleados, accionistas. Entonces, íbamos cambiando de tema según iban cambiando los acontecimientos y ahora, 13 años más tarde, nos encontramos en medio de otra crisis. La crisis yo creo que ya es parte de nuestras vidas, pero claro, esta no nos la esperábamos. No nos la esperábamos en el sector financiero. El sector financiero, afortunadamente, esta vez no es el origen de la crisis, pero sí que los bancos tienen un papel muy importante a desempeñar y ya desempeñan o han desempeñado un importante papel en los últimos 6 meses canalizando las diferentes iniciativas de los gobiernos para mantener funcionando la economía y para volver a la normalidad lo antes posible. Yo creo que va a ser muy interesante oír lo que tienen que decir nuestros invitados de hoy. Yo creo que son las personas mejor preparadas para hablar de estos temas. Así que quiero dar la bienvenida a Agustín Cartens, Jorge Cuquier y Larry Summers por estar con nosotros hoy. Muchísimas gracias. Y James, te devuelvo la palabra. José Antonio, para tener una mejor idea de lo que intentamos hacer hoy, vamos a tener una serie de conversaciones para tratar de entender los futuros desafíos. Y yo creo que hoy vamos a hablar sobre todo de los bancos, bancos centrales y gobiernos en la economía del COVID. Y volveré contigo, José Antonio, porque quiero que nos hables del Santander. Profesor Summers, voy a empezar con usted. Yo sé que, bueno, esto va a ser bastante informal, así que espero que te pueda llamar Larry y en vez de profesor Summers. Sí, llámame Larry, por favor. Siempre y cuando no me llames payaso. Bien, eso sería otra conversación para otro momento. Pero dime, por favor, ¿dónde estamos? ¿Cuáles crees que son las prioridades de las que no nos estamos dando cuenta, o más bien los gobiernos no están tomando en cuenta? Voy a responder con el caso de los Estados Unidos. Creo que hemos confundido las cosas porque estamos pidiendo cosas, que la gente siga hábitos de salud, hábitos saludables, y el tema de seguir los contactos que han tenido las personas, los rastreadores. Y entonces tenemos una mezcla de cosas en la que cerramos a la sociedad, que nos cuesta muchísimo, y abriendo, por otra parte, la sociedad con consecuencias catastróficas por el COVID. Y, claro, les están haciendo ambas cosas. Es mucho más fácil si todo el mundo lleva una mascarilla cuando debiera llevarla, y además hacer que funcionen los tests y el rastreo. Es más fácil cuando no hay muchos contagios, por supuesto, pero claro, se ha fracasado y entonces dudamos sobre la eficacia de nuestras instituciones políticas. Nos preocupa mucho también la cohesión de la sociedad. Este ha sido el fracaso más importante. Y, en segundo lugar, estamos en peligro de cometer los errores que suelen cometer los gobiernos después de una depresión económica, y es una declaración prematura sobre los conocimientos que se están obteniendo de la crisis. Este es un antiguo fenómeno. Se ha producido muchísimas veces en Japón
cuando hubo aumentos prematuros de los tipos a cero o imposiciones de IVA. Fue un error de política muy importante también en Estados Unidos y en la economía global, diría yo, después de la crisis del 2008. El hacer lo que hemos hecho en el pasado, en otras palabras, renunciar a futuros estímulos fiscales ahora mismo en Estados Unidos es el equivalente de vivir en California y elegir no pagar la póliza de seguros contra incendios. Pues así que la segunda lección es que tenemos que seguir con la presión, y la tercera lección es que tenemos que aprender la lección que está surgiendo sobre las desigualdades en nuestra sociedad. No puedo entender qué podría rescatar a las aerolíneas cuando los accionistas no asumiendo sus responsabilidades, pagándoles a sus deudores con un diferencial sobre la deuda enorme. ¿Cómo eso puede ser una de las principales prioridades en Washington? O dar ayuda a gobiernos locales en comunidades donde los municipios y dar ayuda a las comunidades donde no tienen suficiente dinero para pagar al personal de los hospitales no es una prioridad, pero sí es rescatar a las líneas aéreas. Así que hay que asegurarnos de que estamos prestando el apoyo fiscal necesario y haciendo lo que hay que hacer para contener el virus de la mejor manera posible. Yo creo que esas son las prioridades que yo señalaría. Hablaremos de ellas en más detalle dentro de un instante, empezando con las políticas que son necesarias para contener o suprimir el virus. ¿Qué opina usted sobre el gasto público en intervenciones en el campo de la salud? Bueno, antes de hablar del gasto, los ejemplos son muy interesantes. Es muy importante, porque muchas veces hemos visto que cuando los personajes de televisión van a la biblioteca pública, todo el mundo va a la biblioteca pública. O sea, estas cosas importan, establecer un ejemplo. Y Estados Unidos lo está haciendo mal. Están dando las señales que no hay que dar. Yo creo que podemos decir con toda seguridad que en momentos normales el asignar ayuda o dinero a educación de los niños de 3 años y a la sanidad, bueno, pues este es un debate que se puede tener también sobre viviendas dignas o ampliar la vida al final de la vida. Esos son debates muy importantes que hay que tener. Cuando COVID le cuesta a la economía norteamericana 3.000 millones de dólares al día y a la global 10.000 millones de dólares al día, y acelerar una solución por solo una semana son 20.000 millones de dólares para los Estados Unidos y 75.000 millones para la economía global, no es una cuestión seria sobre los méritos de invertir más en hacer tests. No hay un debate serio sobre el invertir más en producción de vacunas. Es increíble que en el país más rico del mundo, en la superpotencia del mundo, tuvimos que ver ese espectáculo de
las mascarillas enviadas desde China y que hay una sola persona que no puede tener mascarilla por falta de recursos. Así que habría que tener un debate en el futuro sobre gasto en sanidad y versus gasto en otras cosas. Hay que invertir más en el control y contención del COVID. Eso yo creo que no hay nadie que lo pueda discutir en este momento. En Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos y seguramente también en muchas partes de Europa. Quería preguntar sobre las prioridades de salud, de política de salud pública, porque claro, hay que enfrentarse al tema de salud antes de la economía, pero la conversación formal de hoy es más sobre la economía del sistema financiero. Y quisiera pasar a Agustín Castells para hablar de los bancos centrales. Y quería volver al tema de la política fiscal. Para muchos de nosotros que estamos ahí, estamos realmente asustadísimos con lo que todo esto significa para el futuro y como un mundo que se endeuda cada vez más o a nivel de país o a nivel de individuos va a poder superar todo esto. El nivel de endeudamiento realmente nos asusta. ¿Cómo cree que la gente tiene que estar viendo el futuro dentro de 6 a 8 meses cuando el mundo va a estar muchísimo más endeudado? Quisiera hacer estos 3 comentarios. En primer lugar, no creo que no haya nadie en Estados Unidos que esté gastando porque el coste de capital es demasiado elevado. Cuando los tipos largos de interés son 70 puntos básicos, ese no es el problema. La forma fundamental en que funciona la política monetaria es reduciendo el coste del capital. Y por este motivo, aunque la política monetaria puede evitar el pánico financiero, y ese es un rol importante, no creo que sea apropiado para las economías ahora mismo. Tiene que, de alguna forma, introducir un elemento fiscal, ya sea apoyo al crédito o pagos directos de algún tipo. En segundo lugar, el sector privado tiene un excedente enorme porque no todo el mundo puede gastar o le da miedo gastar dadas las incertidumbres. Y no hay demasiado deseo de invertir por todas las incertidumbres que hay y dado el exceso de capacidad que hay. Lo que Keynes nos enseñó básicamente es que cuando hay un exceso de ahorro privado, existe la necesidad de que esos ahorros sean absorbidos. Si pensamos a nivel global, el único sitio donde se puede absorber el exceso del sector privado es a través del déficit público. Y, por lo tanto, tenemos que entender el déficit público como una parte importante que surge de excedentes privados. Hasta tal punto que están surgiendo de excedentes privados, evidentemente son mucho menos serios de que si requieren que el sector privado se reorganice para financiar algún tipo de programa del gobierno. La evidencia económica de que esta es la forma apropiada de pensar en ello viene de ver las cargas de intereses en el servicio a la deuda. Cualquiera que pague una casa, que compre una casa, sabe que no piensas en tu casa y la casa que te puedes permitir en términos del ratio de tu hipoteca a tus ingresos. Más bien lo piensas en términos del valor de tu casa comparado con tu patrimonio o el servicio de la deuda, comparando eso con tus ingresos. El servicio a la deuda en el mundo industrializado es bajísimo, curiosamente muy bajo según niveles históricos. Así que yo sostendría que ese es el contexto en el que tenemos que entender
los enormes déficits presupuestarios. No quiere decir eso que podemos mantener el nivel actual de déficit para siempre, pero ahora mismo el desafío es hacer que vuelva a crecer la economía. Y eso requiere absorber los ahorros privados. Y si me permite un último comentario, y ya me callo, existe una tendencia en el debate de confundir política fiscal expansionista con un mayor déficit del gobierno o un mayor déficit de déficit público a PIB. Y claro, es muy difícil llevar a cabo un cambio sin cambiar ese ratio de deuda a PIB. Si gravamos y gastamos en la misma medida, todo el gasto se va a gastar y algunos de los impuestos vendrán de ahorros. Y en segundo lugar, si hacemos cosas que fomentan la justicia, la propensión marginal de gastar es mayor que la propensidad marginal de gastar de la persona media de la población. Y en tercer lugar, es el éxito en seguros sociales, que reduce la necesidad de las personas de obtener su propio seguro. Esa es una forma de fomentar el gasto. Y además es importante cuando la gente habla de la desigualdad, una sociedad que con éxito satisface las necesidades de sus ciudadanos para jubilarse, para educar a sus hijos o para hacer frente a una enfermedad catastrófica o financiar sus hogares, va a ser una sociedad donde no vamos a observar mucha riqueza entre la clase media porque les permites gastar sus ingresos y aún así se sienten seguros. Eso es progreso, no es regresión. Gracias. A propósito, no quiero que dejes de hablar, porque más adelante vamos a preguntar más sobre este tema de la desigualdad. Y claro, vamos a hablar también de la situación política en Estados Unidos. Creo que es un buen momento para pasar al señor Castens, porque estaba escuchando lo que decía Larry sobre las palancas fiscales para resolver los problemas. ¿Dónde crees entonces que eso deja la responsabilidad de los bancos centrales? Bien, muchísimas gracias. Gracias al Santander por invitarme a esta conferencia. Me encanta estar con Larry y los otros panelistas. Siempre aprendo mucho de Larry y también, por supuesto, de José Antonio. Este ha sido un año muy emocionante para los bancos centrales. No lo habíamos planificado, claro, pero los bancos centrales durante este año, enfrentados a la pandemia y a la crisis económica, reaccionaron muy rápidamente de forma decisiva y yo creo que han hecho una importantísima aportación para controlar o reducir los impactos negativos de esta pandemia. Se detuvo la economía, la actividad económica, los flujos de capital, todo esto por la pandemia, y esto generó inmediatamente una situación muy compleja. Y hoy la reacción de los bancos centrales fue sobre todo en dos áreas. Uno, ayudar a estabilizar la macroeconomía de las diferentes naciones y, en segundo lugar, estabilizar los mercados. Creo que el primero se entiende fácilmente y creo que es bien conocido y ya se ha hablado mucho, ¿no? El uso de la política monetaria para estabilizar las economías. Lo que fue esencial en este caso fue evitar un enorme shock en el sector, en la economía real, para evitar una crisis financiera. En ese sentido, la política monetaria fue muy eficiente. La respuesta
rápida fue esencial, y yo creo que los bancos centrales utilizaron los conocimientos acumulados en crisis anteriores para responder rápidamente y masivamente. Evidentemente, el apoyo proporcionado fue muy importante. Muchísimas acciones se llevaron a cabo sobre el supuesto de que el shock iba a ser muy severo, muy grave, pero transitorio. Ahora esto ya es más dudoso, y entonces en algún momento habrá que ajustar la política monetaria, pero hasta ahora la respuesta ha sido muy oportuna y efectiva. Creo que el segundo papel importante que han desempeñado los bancos centrales este año es el de estabilizar los mercados. Un aspecto que mostraron en la crisis financiera global fue desempeñar el papel de market maker de último recurso, y una vez más tuvieron que desempeñar este papel, sobre todo en marzo. Lo que vimos fue que había un mismatch de demanda y activos líquidos. Los mercados tenían muchísima volatilidad y existía el riesgo de que otros mercados se contagiaran. Aquí básicamente lo que sucedió fue que hasta cierto punto el progreso y el avance de la desintermediación no bancaria en la economía global que hemos visto en los últimos 10 años, y los supuestos sobre la dependencia del fondeo no estaban totalmente garantizadas bajo este tipo de escenarios. Por lo tanto, los bancos centrales tuvieron que entrar y proporcionar liquidez en el sistema financiero global para tratar de estabilizar, por ejemplo, los mercados esenciales, como el mercado de bonos, que es el más líquido tradicionalmente, el más seguro, y la transmisión de política monetaria es esencial para tener un mercado de bonos que funcione bien. También hubo algunos fondos del mercado monetario de los que también tuviéramos que ocuparnos, y también había otros jugadores que hasta cierto punto obligaron la intervención de las autoridades para evitar una reacción procíclica en los mercados. Así que en ese sentido la intervención de los bancos centrales fue muy efectiva, y creo que en el futuro hay algunas cosas que tenemos que pensar cuidadosamente, y es cómo podemos evitar, sobre todo, este segundo tipo de problemas, sobre todo aspectos macroprudenciales y regulación microprudencial. En cuanto al debate clave entre la coordinación de política fiscal y monetaria, en pocas palabras, estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Larry Summers, pero podía preguntarle a Agustín, porque mencionó usted en sus primeros comentarios que la crisis global financiera. Bueno, me pregunto, ¿cómo ve usted las presiones sistémicas en el sistema financiero, sobre todo si miramos hacia el 2021, donde vemos la posibilidad de que sean impagos o defaults de países o de empresas? ¿Y cuáles son las expectativas de los bancos centrales a la hora de permitir al sistema financiero proporcionar la financiación a las empresas, personas y países que necesiten? ¿Y hasta qué punto la experiencia de la crisis financiera internacional ha hecho que el sector financiero sea mucho más precavido y podría, por lo tanto, potencialmente restringir el flujo a aquellos que lo necesitan? Bueno, es algo que hemos visto en esta crisis, es que el sistema financiero ha sido muy resiliente. Ha habido volatilidad que podría haberse salido de control, pero esta situación se controló muy rápidamente. Lo que hemos visto es que el sistema bancario, que tradicionalmente es el que puede perpetuar y hasta cierto punto puede extender
la crisis a través de sectores se resistió bastante bien. De hecho, como ya se ha dicho, el sistema bancario esta vez es más bien parte de la solución que parte del problema. Contamos con el sistema bancario para seguir proporcionando crédito a la economía y ayudar al sector privado y a los hogares, ayudándoles porque se enfrentan a menor actividad comercial y permitir a los bancos utilizar sus buffers, sus colchones. En general, el sistema financiero lo está haciendo bastante bien. Ha habido algunos aspectos que tendríamos que cuidar porque en momentos de estrés sí que han surgido algunas debilidades, pero no hace falta decir que el hecho de que la liquidez ha aumentado en todas las economías avanzadas, bancos centrales y muchos bancos centrales de mercados emergentes han hecho que las condiciones financieras se hayan acomodado a la situación. Y esto ha mantenido una relativa estabilidad en los mercados. Por lo menos esto no quiere decir que no puedan surgir otros problemas en el futuro. Sí, tenemos esta situación donde el sector privado, sobre todo el sector de empresas, está muy endeudado, pero hasta ahora no hemos visto demasiados problemas en ese sentido. Ahora bien, según siga ralentizándose la economía, siga la crisis, seguramente veremos más problemas de solvencia en el futuro. Y en cuanto al riesgo soberano, estamos hablando por lo menos ahora de economías avanzadas y la mayoría de las economías de los mercados emergentes ha habido una diferenciación muy clara en cuanto a la respuesta fiscal. Con muy pocas excepciones, yo diría que todos los países han intentado maximizar su capacidad fiscal. En las economías avanzadas, en algunos países, el proceso o los inputs fiscales han sido importantísimos. Y en cuanto a los mercados emergentes, en la mayoría de los casos ha sido agresivo, pero si se compara con los países avanzados, bastante moderado. Y eso está más en línea como el reconocimiento de la capacidad del endeudamiento. Claro, en los mercados emergentes ahí no es el nivel tan bajo como en las avanzadas y los diferenciales de crédito desde luego no han desaparecido. Pero dadas las condiciones y las percepciones de los mercados, yo creo que la respuesta ha sido apropiada. Minister Kukis. Sí, en un momento vamos a hablar con el ministro Kukis. Quería comentar algo acerca de los problemas de liquidez que se vayan a convertir quizás en problemas de insolvencia llegados al caso. ¿Qué diría acerca de los próximos 6 a 12 meses? ¿Cómo van a estar las cosas? Mi respuesta es que inicialmente se hablaba de la liquidez. ¿Por qué? Pues porque hubo una reasignación de recursos, ¿no? Se buscaban los activos más sólidos e incluso este descalte en la liquidez y demás, pues algunos negocios, algunos hogares habrán sufrido, ¿no?, esa falta de liquidez. Y por eso la respuesta de los bancos centrales, con el apoyo de muchos gobiernos federales, hablo de garantías, avales y demás, pues ha establecido un puente, ¿no?, que nos llevará a mejores circunstancias. Pero la verdad es que tenemos que reconocer que el coronavirus, el COVID-19, va a cambiar la cara de la economía. Muchos sectores que sufren ahora no van a recuperarse, sencillamente porque va a haber otra forma distinta de viajar, de trabajar, de hacer la compra y de ir de compras, y todo ello complicado aún más por la revolución digital. Por supuesto que hay mucha innovación, por ejemplo, en comercio electrónico. La verdad es que es cada vez más importante y se está conjugando con el enfriamiento de la actividad.
Así que muchas tiendas sencillamente no van a sobrevivir. Por tanto, yo creo que podemos decir, podemos pensar que deberíamos de estar preparados. Veremos mayores dificultades a futuro. Ahora mismo la respuesta ha sido idónea. Como digo, al principio se pensaba que la crisis iba a ser transitoria, pero ha durado más y va a durar aún más. Por tanto, muchos gobiernos, la mayoría de los gobiernos, intentan evitar efectos excesivos. Muchos paquetes se iban a ver interrumpido en este momento. Muchos países, la mayoría de los países, han tenido el sentido común, el buen sentido de alargar, de extender. Así que llegará un momento en el que la acción gubernamental sencillamente no pueda prevenir el incremento de bancarrotas. Yo creo que el cambio en el entorno económico dará lugar a una reasignación ineludible de recursos. Y entiendo además que la política va a tener que evolucionar, va a tener que ayudar a las personas para que se facilite esta reasignación de recursos. Sí, decíamos que queríamos hablar del entorno internacional, así que le voy a invitar al ministro Kukis. Ministro, ya sabemos que durante un tiempo usted fue banquero en el sector financiero. ¿Por qué no nos habla un poquito acerca de cómo ve las cosas en Alemania? ¿Qué espera de aquí a 12 meses? ¿Qué esperan de la economía alemana, sobre todo visto lo que comenta el señor Carstens de mayores niveles de bancarrotas? Muchas gracias por la pregunta. De hecho, yo como banquero aprendí mucho del señor Summers, o sea que llevo aprendiendo acerca de la banca desde hace muchos años. Pero no, yo aquí diría que estamos hablando en general de una sensación de recuperación. ¿Por qué? Pues porque hemos estudiado cuáles han sido los errores cometidos en otras ocasiones anteriores, después de antiguas crisis. Las políticas monetaria y fiscal han encajado en los últimos meses y creo que quienes hayan seguido la conversación europea acerca de la respuesta asimétrica con este equilibrio que se ha conseguido explica que la Unión Europea y sus Estados miembros hayan podido responder y reaccionar bien. Y Alemania, desde luego, con el famoso plan Bazooka, a principios de marzo, aterrizamos corriendo. Invertimos dinero, garantizamos enormes volúmenes a nuestro sector corporativo gracias a programas de préstamos muy activos, y creo que la Unión Europea también hizo algo para evitar una respuesta asimétrica que se hubiera podido dar, ¿no?, entre aquellos Estados miembros que tienen la capacidad y aquellos que no tienen la capacidad. Uno de los errores más importantes cometidos en Europa después de la crisis anterior fue esta reacción asimétrica, en el sentido de que aquellos países que necesitaban una respuesta fiscal se plantaron en una tremenda austeridad y otros no. Bueno, pues por eso digo yo que esta vez lo hemos hecho muchísimo mejor. Ha habido oposición inicialmente, quizás hayamos ido demasiado despacio inicialmente, pero ya en abril acordamos un programa de 850.000 millones en la Unión Europea y ahora mismo, bueno, ayer llegamos a otra conclusión en Ecofin, otros 750.000 millones. Esta cantidad se va a dedicar precisamente a los países que más han sufrido el impacto del COVID-19. Así que la respuesta fiscal ha sido esta. Hemos intentado aprender las lecciones que nos enseñan los expertos y los economistas, y luego lo que comentan Larry y Agustín es este problema de no declarar victoria cuando todavía no se ha conseguido. Ahora mismo, desde luego, podemos hablar de recuperación
en algunas partes. Este programa al que me refería, de 700.000 millones, arrancará a principios del año próximo, así que tendremos que esperar. Incluso la Alemania, tan frugal, el año que viene pues se plantea un programa expansionista que se centra precisamente en esas dos áreas. Es lo que comentaba Larry, ¿no? El apoyo a los municipios, que ahí es donde se centra la mayor parte del CAPEX, los hospitales y demás, para que mejoren sus posibilidades, y luego también otras actividades que incluyen y abarcan informática, unas energías verdes y demás. En fin, estamos intentando no declarar la victoria precozmente, sino al contrario, plantearnos un año 2021 que incluya un espíritu decidido para conseguir un año de déficits notables. Y podríamos hacerlo porque los mercados siguen concediendo dinero a unos precios fantásticos. Estamos viendo en Alemania, las cifras son muy reducidas, muy inferiores a las cifras que se consiguieron después de la crisis financiera. La verdad es que es fantástico oíros a ti, a Agustín, a Larry, es fantástico. Estáis en distintas partes del mundo, sabéis muchísimo y tenéis estos puntos de vista tan interesantes. Tenemos que ver cómo vamos a recuperar la forma, ¿no? Yo me imagino que ha habido alguna conversación, ¿verdad?, intentando ver cómo conseguir equilibrar el dinero que se toma y el dinero que se concede. Y aquí hablaría un poco acerca de conseguir quizás una unión bancaria. No lo sé. ¿Qué piensas? ¿Esta experiencia del 2020 va a llegar a conseguir un cambio real en nuestras vidas? Pues desde luego que lo espero. Ayer mantuvimos una conversación muy interesante los ministros de Finanzas europeos, porque por una parte hemos conseguido esta mayoría para el programa de 750.000 millones, que por cierto se va a financiar con deuda europea, o sea que cuando hablamos acerca de este activo seguro, bueno, pues llegaremos efectivamente a alguna conclusión en el sentido de que vamos a contar con estos 750.000 millones. Es deuda soberana, confiamos que sea es lo más parecido a un activo seguro. Y la dinámica que esto implica cuando nos planteamos una unión fiscal, pues es interesante. Por supuesto que lo vamos a tener que hacer correctamente. Aún no sabemos exactamente cómo se van a gastar estos dineros y, como hacemos siempre los europeos, vamos a delegar básicamente a nivel europeo. Claro que con elementos de control a nivel europeo, mecanismos de control, pero las decisiones en cuanto a cómo invertir esos dineros son decisiones que se van a tomar a nivel nacional. Y desde luego va a ser muy importante dedicar este dinero para que se siga creciendo. Europa tiene un índice de crecimiento inferior al de Estados Unidos desde hace ya décadas y tendremos que aprovechar esta crisis para al menos intentar acercarnos a los índices de crecimiento norteamericanos. ¿Cómo invertimos estos 750.000 millones? Pues tendremos que ver si buscamos crecer o si buscamos preservar. Pues muchas gracias, muchas gracias. Ahora le voy a preguntar a José Antonio algo. Es interesante, José Antonio, hablar con personas que ven las cosas desde distintos ángulos políticos. Y usted está en el mercado financiero. Y me pregunto yo, ¿qué haría? Le voy a preguntar lo mismo que he preguntado a los demás participantes. ¿Qué ven de aquí a 6 a 12 meses para el Santander, pero para la banca en general? ¿Qué diría? Pues yo lo que diría es que, en general, tengo que decir que estoy de acuerdo con Agustín en cuanto a la gestión de la crisis por parte de los bancos centrales y los gobiernos, pero yo creo que esta vez la reacción ha sido más rápida. Los bancos centrales, como apunta Agustín, proporcionan liquidez
y están efectivamente a disposición como último recurso, establecen los mercados rápidamente. A finales de marzo, lo hemos visto, los primeros días de la pandemia se consiguió una estabilización de los mercados. Luego, en segundo lugar, los gobiernos participan con una política fiscal expansionista, intentando proteger los ingresos de los particulares. Ha habido distintos planes en distintos países, pero en última instancia los gobiernos están bombeando dinero para proteger los ingresos de los particulares y esto es, desde luego, lo que hay que hacer en una crisis de este tipo. Estoy de acuerdo con el señor Cookies y con el señor Summers. Estoy de acuerdo en que esto es lo que hay que hacer. Y luego están los avales para la parte más débil del sector corporativo. Están los avales que van a permitir seguir bombeando esta liquidez. Este proceso lo hemos llevado a cabo y cuando yo recuerdo la crisis, pues sí que me viene a la cabeza un periodo en marzo, abril, estábamos prestando a empresas y a pymes, más a pymes, al principio a las grandes, luego más a las pymes, y el programa de avales crecía muchísimo como resultado de estos planes. En cuanto a particulares, la relación se establece en función de otra situación. Básicamente lo que sucede con los particulares, repito, es que era obligatorio por parte del Gobierno y los bancos podían participar de forma voluntaria. Nosotros garantizamos miles de extensiones y moratorias. En el caso del Santander, para hacernos una idea, solamente el Santander son 125.000 millones de moratoria para particulares. Y esto es el resultado de la crisis, claro. Así que mantenemos a flote la economía con la ayuda de los gobiernos, con esos avales para las pymes y nosotros, por nuestra cuenta, también con alguna ayuda del Gobierno, echando una mano a los particulares. Esto es entonces lo que vemos en los primeros 2 o 3 meses de la crisis. A partir de ahí vemos una situación en la que es lo que definía Larry, ¿no?, como este excedente en el sector privado. Un incremento, los depósitos crecen y crecen mes tras mes, crecen y crecen. ¿Por qué? Pues porque hay un excedente en el sector privado y la necesidad de dinero es débil, la demanda es débil. Es cierto que aquí y allá siempre se ven algunos puntos diferentes. Por ejemplo, en automóviles. ¿Por qué? Pues porque el transporte público, como resultado de la pandemia, pues han cambiado las cosas. Es un hecho que se ha visto afectado el sector del transporte público. Pero bueno, en términos generales, no estamos viendo este tipo de actividad procedente del sector privado. Y no prevemos que esto se dé tampoco a título cercano, porque no hay planes de inversión de esta naturaleza. Así que así están las cosas. Nos hemos quedado quietos, por así decirlo. Estamos esperando a la vacuna. Estamos esperando a ver si hay un buen tratamiento para la enfermedad, esperando a ver si se vuelve a abrir la economía. No un nuevo normal, no, el normal de toda la vida, volviendo a una situación en la que, bueno, y aquí de hecho surge un interrogante que ya ha planteado Larry cuando él y el señor Cookies comentaban el apoyo que necesita el Gobierno, una política expansionista. Bueno, pues esto es algo que vamos a ver y vamos a verlo durante un cierto tiempo. La recuperación de la economía va a depender y mucho de esto. Así que así están las cosas. Nosotros, desde el banco, esto es lo que vemos. Hay distintos periodos, pero repito, sigue creciendo el dinero depositado. José Antonio, muchas gracias. Vuelvo a Larry y luego vuelvo a ti, porque hay dos preguntas. Una es, bueno, la verdad es que hay muchas preguntas y una tenemos que plantear es la de las desigualdades. Me parece que luego José Antonio dará respuesta. Así que Larry primero. Larry, ¿qué dirías acerca de este interrogante?
hemos hablado acerca de la integración dentro de la Unión Europea. ¿Qué nos dirías un poco acerca del mapamundi? ¿Cómo ha cambiado? ¿Qué va a pasar con la relación transatlántica? ¿Qué va a pasar con Estados Unidos y China? ¿Qué va a pasar con Latinoamérica? ¿Cómo van a cambiar las cosas después de los acontecimientos de este año? Un momento, Larry, por favor, por alguna razón no llega el audio. Ahora sí. Gracias por esa pregunta. Yo voy a empezar hablando desde un punto de vista un poco más distante. Cuando echemos la vista atrás y nos acordemos de este momento, van a ver cómo Asia crece, centrándose en China. Y esto va a ser un acontecimiento que va a ser al menos tan importante como nosotros ahora vemos la revolución industrial. Y por lo que hemos visto hasta ahora, esto va a haber sido un elemento de aceleración. Sean cuales sean los errores cometidos por China, y yo creo que han sido errores terribles al principio en cuanto al control de la epidemia, tenemos que reconocer que las sociedades asiáticas han sabido enfrentarse al COVID de forma mucho más efectiva, mucho mejor que los europeos, mucho mejor que los norteamericanos, mucho mejor que estas sociedades occidentales. Yo jamás me hubiera imaginado, hace 2 años, jamás que habría una pandemia mundial y Pakistán conseguiría mejores resultados que Estados Unidos en controlándola por hasta 10 veces. Hablo de eficacia a la hora de poner en marcha medidas diseñadas para garantizar la salud pública. Así que yo creo que ahora mismo pues Occidente está siendo puesto a prueba. Y la verdad es que no sé si Occidente va a superar la prueba muy bien. Y esto es el titular. Esto es el titular, desde el punto de vista de esta pregunta que formulabas acerca de el nuevo mapamundi. Yo creo que queda aún por determinar cuál va a ser el impacto del COVID en un planteamiento más tradicional en los países emergentes, en países industrializados. ¿Van a seguir emergiendo? ¿Hasta qué punto van a ser serios sus problemas relacionados con la deuda? No lo sé. Ahí también tengo que decir que estoy tremendamente preocupado. Yo creo que Agustín ha hablado, desde luego, con muchísima razón, al referirse a la audacia, a la velocidad con la que los bancos centrales han sabido ponerse al día en relación con la pandemia. Yo creo que estará de acuerdo conmigo cuando yo digo que las respuestas de los bancos centrales nacionales han sido a un nivel de desviación típica de 2 o 3, pero los esfuerzos internacionales hasta la fecha tenemos que decir que han sido transitorios, tímidos, temerosos. Y en este sentido, y estando así las cosas, yo creo que esto va a, de alguna forma, incrementar las desigualdades globales. Si pensamos en el programa para después del 2009, bueno, pues todos los bancos centrales se comprometían a las líneas de swap, a los compromisos para mantener grandes mercados, grandes actividades en comercio, gran interés por parte de las instituciones, asignaciones de todo tipo de derechos para garantizar la liquidez mundial, un acuerdo para un crecimiento entre todos los países, porque el crecimiento de un país va a ser positivo para el crecimiento de los demás. En fin, ese fue el paquete perfecto para entonces, pero la crisis de hoy es otra, es distinta, así que el paquete ideal hoy
será distinto también. Pero esa audacia que vimos en ese momento es la misma audacia que hace falta ahora. Y es lo que, en general, o por lo menos al principio de las reacciones, eso es lo que vimos por parte de los bancos centrales. Eso es lo que vimos. Pero no lo estamos viendo a nivel internacional. No lo estamos viendo. Y esta es la otra cara de la situación internacional que, desde luego, me preocupa. Me imagino que estarás de acuerdo con este análisis, pero ¿qué crees que se podría hacer, Agustín? Bueno, gracias por la pregunta. Yo creo que los bancos centrales supieron ser muy exigentes, como dice Larry, a nivel doméstico, desde luego, pero también a nivel internacional. Si comparamos, por ejemplo, el incremento en el balance de los incrementos proporcionales de los bancos centrales, si comparamos con esto, aquel entonces, en algunas instancias, llegó a tomar hasta 2 años el conseguir lo que hemos conseguido en esta ocasión en 3 meses. Yo creo que la reacción, por ejemplo, en los créditos blandos por parte del FED ha sido idóneo y se ha conseguido este programa financiado en dólares USA. En ausencia de estas fallas, pues hubiéramos tenido un problema muy superior. Yo creo que las reformas para acelerar la respuesta de las instituciones, el Banco Mundial y demás, bueno, pues están en ello. De hecho, la semana que viene va a haber reuniones por parte del Banco Mundial y el Fondo y seguro que estos asuntos van a comentarse. Desde luego que hay que hacer muchísimo más y confío, además, en que el deseo político exista para avanzar y para conseguir estos resultados. A mí me parece que es absolutamente esencial. Bueno, estáis hablando vosotros y mientras tanto me llegan a mí preguntas. Entonces, lo que vemos es que hay gran preocupación por los desequilibrios. Hay muchas preguntas acerca de los desequilibrios. José Antonio, una pregunta para ti. Vicente Fernández formula la pregunta. ¿La estabilidad del sistema bancario cuándo se ve amenazado? Cuando hablamos de estos tipos tan bajos, cuando hablamos de estas moratorias, cuando hablamos de los incrementos en la mora y la alta volatilidad, ¿cuándo se ve comprometido el sistema? Mi respuesta sería que, como he dicho antes, yo ahora mismo lo que veo es que estamos parados quietos, estamos en una situación de parálisis. Estamos quietos, estamos viendo las cifras que vemos ahora mismo. Cuando vemos el incremento en mora, llegará un momento en que esto suceda. Probablemente, además, veremos el desempleo, distintos planes que ahora mismo existen pero que desaparecerán, planes gubernamentales, desaparecerán y probablemente en el año 2021, según cuál sea la política fiscal, que por cierto va a ser absolutamente esencial, bueno, pues hasta qué punto la política fiscal protege los ingresos, hasta qué punto ayuda, sobre todo a las pymes, ¿no? Una vez se empiece a dar la recuperación de la economía. Pero sí espero, en términos generales, espero que este incremento en deuda impagada empezará a resolverse en el 21. Así que esto no es... A ver, el origen es distinto, pero su traslado al mercado en cuanto a lo que se espera ahora, pues es muy parecida. Es una crisis de crédito porque los ingresos, porque las cuentas de pérdidas y ganancias de las empresas y de los particulares se han visto muy afectados por una crisis. Así que para mediados del 21 y más adelante ya veremos lo que pasa. ¿Pero qué veo ahora? Pues ahora lo que veo es que el sistema bancario tiene muchísimo más capital ahora del que teníamos antes del 2008.
Así que cuando hablamos desde este punto de vista, está bien. Y el flujo es lo que me preocupa, porque pagas esa deuda mala con el capital, pero en cuanto empiezas a destruir capital, la confianza se erosiona. Así que un mundo ideal es el mundo en el que pagas la deuda mala con el flujo de nuevos negocios y la capacidad de generar capital. Y aquí me remito a la pregunta, por lo menos en Europa, en el sistema bancario europeo, quizás también en el Reino Unido, en Estados Unidos, se ha visto dañado por estos tipos tan bajos, a veces hasta negativo, y esto, bueno, pues ha presionado la capacidad de generar estos beneficios. Así que así están las cosas. Las instituciones con una base de capital notable, con la eficiencia suficiente, porque la eficiencia también es muy importante. Vista la diversificación, con sus distintas fuentes de ingresos, van a poder efectivamente enfrentarse a estas dificultades que nos van a llegar. Serán las secuelas de la crisis, así lo entiendo. If I might, Muchas gracias, Cookie. También una pregunta sobre desequilibrios, pero de tipo distinto. Hay una pregunta sobre el ratio del PIB, déficit público. Por ejemplo, en Alemania es bajo, pero en España y en Italia ese ratio es distinto. ¿Cómo varía el impacto de la crisis en los equilibrios financieros? Bien, yo creo que la lógica nos dice que las presiones sobre el mercado son ligeras ahora mismo por la respuesta tan coherente sobre todas las cuestiones del riesgo de denominación y preocupaciones sobre actuar de forma coherente. Bueno, esto ya ha sido superado. El hecho de que todo el mundo puede responder con una política fiscal expansionista, yo creo que es algo muy positivo. Pero claro, como ya dijimos ayer, sigue habiendo diferencias en puntos de vista sobre cuándo tenemos que volver a la normalidad. El equilibrio se tiene que conseguir en algún momento. Y claro, me preocupa la declaración prematura de Victoria. Pero claro, la vuelta a la normalidad se tendrá que producir en algún momento, y por esta divergencia del nivel de deuda a PIB entre Estados Unidos y la Unión Europea sigue siendo muy importante, y también las normas fiscales son distintas en los diferentes Estados miembros de la Unión Europea. Bueno, y como esto era algo necesario como respuesta a la crisis, pero hay que enfrentarlo de forma mucho más coherente después, porque si pasamos a un enfoque fiscal más coherente, integrado a nivel europeo, pues eso da como resultado que no puedes tener esa coherencia, porque a nivel nacional todo el mundo pide exenciones. Y claro, tenemos el pacto de crecimiento y estabilidad y bueno, las dos cosas son difíciles que coincidan. Pero lo que se ha dicho acerca del sistema bancario europeo, yo creo que este es un tema importantísimo que hay que superar, y es que es una gran desventaja competitiva de Europa comparado con Asia y Estados Unidos. Tenemos un sistema bancario ring-fence nacionalista en la Unión Europea, y desde el Tratado de Lisboa nos están prometiendo un mercado interno. Sí, lo tenemos para bienes, un poco para servicios, pero para servicios financieros no existe. Y claro, esa es una de las consecuencias de lo que decía José Antonio, ¿no? La posibilidad de crear sistemas a gran escala en Europa. Mientras que Estados Unidos reformó su sistema bancario en los 90 y es mucho más flexible a la hora de reducir las restricciones a la banca interestatal. Y creció más rápidamente por ello, creo. Y creo que eso es algo de lo que podemos aprender.
Sí, gracias por ese comentario y también por leerme la mente, porque había muchas preguntas que eran justamente sobre ese tema, cómo articular una visión hacia un sistema bancario más coherente en la Unión Europea. Larry, hemos hablado de Estados Unidos, hemos hablado de la Unión Europea, hemos hablado sobre Asia, pero no sobre las economías y sistemas latinoamericanos. Desde tu punto de vista, ¿cómo ves el impacto de este año en el sistema financiero de esos mercados latinoamericanos? Bueno, está por verse. Hay que mirar a través de Latinoamérica y con una gran preocupación sobre la resurrección del populismo. Si pensamos en México, Brasil y Argentina, juntos estamos hablando de una parte importantísima de Latinoamérica. Y en esos tres países encontramos gobiernos populistas. Y no parece que estén gestionando de forma efectiva el COVID. Así que me sorprende la similitud de los problemas a los que se enfrentan las Américas. Y claro, hay mucha similitud, y además nadie sabe lo que va a pasar con las elecciones norteamericanas, pero las posibilidades de un cambio, de alejarse del populismo parecen bastante buenas. Me gustaría ver estas mismas indicaciones de esta tendencia de alejarse del populismo en países latinoamericanos. Quizás es una pregunta injusta porque nadie sabe la respuesta y quizás además ustedes es parte del resultado si se hace con la presidencia Biden en enero. Si es así, si llega Biden a la presidencia, ¿qué cambios podemos esperar en Estados Unidos? Supongo que tiene que ver con su tercer comentario, ¿no? Al principio, cuando hablaba de desigualdades en el sistema. Yo creo que una nueva administración norteamericana inmediatamente daría un tono muy distinto de respeto con todos los países con los que han sido aliados tradicionales de los Estados Unidos. Eso quiere decir hablar con respeto, eso quiere decir respetar, escuchar, quiere decir, una vez más, introducir el concepto de unas relaciones globales. Eso querría decir también entender la necesidad de valorar las relaciones con los amigos más que con nuestros adversarios. Significaría también una nueva administración que participaríamos en instituciones internacionales, ya sea el Acuerdo de París, la OMS o la Organización Mundial del Comercio. Creo que sería un cambio muy beneficioso en el tono. Creo que luego, pues, tengo pues diferentes sentimientos. Me sorprende lo que pasó en Estados Unidos y los cambios que ha habido entre 1980 y 81, porque Estados Unidos parecía un país sin gobierno, ingobernable,
pesimista, consumido con conflictos internos y incapaz de imponer su voluntad o de conseguir que se hicieran las cosas. En las elecciones de repudiación que introdujo una transición importantísima, no solamente en el Poder Ejecutivo, sino también en el Legislativo, un cambio en la naturaleza de la retórica y del tono, y el mundo se veía muy distinto al año siguiente. No todas los cambios que se introdujeron me gustaron, pero yo creo que ese fue el momento cuando me di cuenta de forma más clara que, para utilizar una frase que hizo famosa el presidente Obama, las elecciones tienen sus consecuencias. Y creo que existe la posibilidad de que se consiga ese tipo de cambio en el tono global que emana de los Estados Unidos. También creo que es posible, no quiero exagerar, pero las fuerzas naturales que operan independientemente de cambios en la política verán el desarrollo y diseminación de las vacunas en los próximos 9 meses. Y en ese contexto, una nueva administración, además de lo que pueda conseguir, seguramente se puede beneficiar de vientos de cola. Y todos sabemos que en la política, al igual que en muchas otras cuestiones, es muy importante ser competente, pero aún más tener suerte. Así que existe la posibilidad de que haya una dinámica más favorable y lo que eso va a necesitar, y esto es algo que digo cuando hablo sobre la siguiente fase en la historia de Estados Unidos, existe una tendencia por parte de algunos, sobre todo por parte de los progresistas, de estar tan consumidos por su antipatía por tantísimas cosas que ha hecho la administración actual, que pierden la visión del hecho de que aun si un médico ha sido incompetente, el paciente sí que tiene algunas enfermedades muy graves, que no es solamente el médico. Y sustituir al médico sin llevar a cabo los hábitos del paciente y curar al paciente no va a ser suficiente. Y creo que eso también es crucial si vamos a hacer frente a los desafíos del momento. Gracias, Larry. Nos quedan solo 2 minutos y quiero preguntar lo mismo a todos. Es muy extraño, es una ocasión única tener a estos panelistas y todos han cambiado por la forma en que hemos estado viviendo y trabajando en estos últimos 6 meses. Les voy a preguntar, ¿cuál es el único cambio que no van a cambiar en la forma en que viven y trabajan ahora? José Antonio, ¿haces algo distinto ahora con la crisis que esperas seguir haciendo igual después de la crisis? Bueno, de repente descubrimos que viajar tanto, yo viajaba 100 días al año, pues no siempre es tan necesario. Seguramente viajaré menos que antes. Ahora viajo menos, claro, y ahora pues la gente me viene a ver a mí o viajo menos, pero viajo menos. Agustín, no solamente viajar, es la forma de trabajar que ha cambiado. No solamente ha sido sorprendente lo bien que podemos trabajar de esta manera.
Estamos haciendo cosas hoy que no nos habríamos atrevido a hacer hace un año. Si me hubiesen preguntado, porque tenemos una operación bancaria muy importante en BIS, si me hubiesen dicho que íbamos a trabajar sin nadie en el edificio, pues no me lo habría podido creer. Pero claro, me equivocaba y me alegro muchísimo. Así que doy la bienvenida a la innovación. Sí, podemos ser más productivos de esta forma. ¿Y tú? Yo diría que la digitalización de los hábitos diarios es algo que ha avanzado muchísimo. Es una tendencia que llevaba existiendo años y décadas, pero se ha acelerado y creo que sería interesante seguir con ese mismo ritmo de progreso. ¿Y Larry, en tu caso? Te puedes acostumbrar a muchas cosas. Perseverar, seguir adelante, gestionar y aún así seguir sonriendo, poder sonreír. Es lo que yo he aprendido y el motivo básicamente es los elementos tecnológicos que mis colegas en este panel ya han señalado, esos adelantos tecnológicos. Si me lo permiten, quisiera decir algo más. James, muchísimas gracias por tus magníficas preguntas. Quisiera agradecer a mis colegas del Santander por habernos reunido a todos a riesgo de ser inmodesto. Yo diría que el tono que hemos utilizado en nuestras reflexiones en temas polémicos se podría practicar más por otros. Eso yo creo que contribuiría a sociedades que funcionasen mejor. Y me siento honrado por haber sido incluido en este panel. Eres muy generoso, Larry. Yo sé que los demás, igual que yo, se sienten muy afortunados de escucharte a ti y de escuchar también a todos. Ha sido un placer ser parte de esta conferencia. Afortunadamente, el Santander va a tener más sesiones de esta conferencia internacional la semana que viene y se va a hablar de pagos, monedas digitales y tecnología. Por favor, no se lo pierdan. También vamos a tener unos panelistas magníficos de PayPal, de unos panelistas magníficos de los que podremos aprender muchísimo. Hay cosas magníficas de la tecnología. Una de ellas es que nos podemos reunir todos así. Pero algo que no podemos hacer es aplaudir, pero sí podemos sonreír. Sugiero que lo hagamos ahora. Muchas gracias y nos veremos en la conversación de la semana que viene. Gracias. Y suerte.